Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a esta presentación del libro Testigos Directos del Padre Pío, de Paloma Pía Gasset. A mí me gustaría, ya que estamos en un ámbito universitario, decir como primeras palabras para arropar esta presentación del libro, que creo que es un libro muy interesante para estudiantes de periodismo. Porque Paloma hace un ejercicio que rara vez yo veo en las entrevistas habituales en los medios de comunicación. Y es no interrogar solamente al personaje, sino interrogar a la persona. Ir al alma de la persona. Y, hombre, Paloma lo tiene fácil. La vemos así, con esta cara encantadora, con esta mujer así como tierna, ¿no? Claro, se te acerca alguien así y te hace una pregunta sobre, no sé, en qué estado está tu alma y tú le contestas, cosa que probablemente si fuera José Miguel el que te hiciera la misma pregunta, siendo doctor y con esa mirada penetrante, no sé si contestaría, ¿no? Y si contesta, le medico. Claro. Por si acaso. Bueno, quería introducir la presentación de este libro dando un testimonio, ya que el libro es de testigos directos del Padre Pío. Yo quiero dar un pequeño testimonio. No, Padre Pío no ha hecho ningún milagro conmigo que yo sepa, pero algo sí que me ha tocado. Y me tocó hace ya unos cuantos años, en julio de 2007. Yo en aquella época estaba preparando unos reportajes en Italia y pedí entrevistarme con el que entonces era un relator de la Congregación para las Causas de los Santos, que tenía su despacho a unos metros de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, que se llamaba Cristoforo Bove. Cristoforo Bove era un franciscano que yo le iba siguiendo desde hacía algún tiempo la pista porque había oído que había sido el relator encargado de reunir los 8 tomos del proceso para la santificación, ya no beatificación, sino santificación del Padre Pío de Pietrelcina. Y me interesaba particularmente su visión porque un relator, para que todos nos hagamos un poco idea de lo que es una especie como de juez instructor que tiene la obligación de recoger toda la información relativa a una persona, a un candidato a santidad o a beatificación, y determinar si puede pasar el paso, puede dar el paso a ser santo o beato, es decir, que tiene una gran responsabilidad. Un relator, desde mediados de los 80, 1983, 84, que es cuando se crea esta figura, se convierte en una especie como de juez instructor, como digo, pero también de, ¿cómo decirlo?, de forense, ¿no? Porque de alguna manera puede llamar a las puertas de científicos, de expertos en historia, de epigrafistas, de grafólogos, en fin, de cualquier especialidad del conocimiento humano para tratar de autentificar, verificar, confirmar, contrastar, desmentir, descartar una documentación relativa a un candidato a santo beato. Bueno, Cristoforo Bove me recibió en su despacho y recuerdo perfectamente que tenía una pared entera llena de cajones, sobre cada cajón del techo al suelo, sobre cada cajón una fotografía y un nombre con una fecha de nacimiento y de muerte. Eran los casos en los que él estaba trabajando. 160 cajones en aquella pared. 160 candidatos en ese momento, en julio de 2007, a beatos y a santos. Y en el despacho de al lado tenía las causas encuadernadas de los distintos asuntos que él había llevado. Entre ellos los 8 tomos del Padre Pío. Y en esos 8 tomos del Padre Pío, él me mostró algo que yo he encontrado en el libro de Paloma. Al final del libro de Paloma hay una selección de milagros, digamos, o de intervenciones prodigiosas de Pío de Pietrelcina. Y hay un apartado específico dedicado a la bilocación. Era lo que a mí me interesaba. Yo no sé si habéis leído alguno de mis libros, sabéis que a mí lo de la bilocación me
tira mucho desde hace muchos años, por culpa de Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Una monja de clausura del barroco de la época de Felipe IV, a la que le atribuyeron la evangelización de América. Y a mí me sorprendía que alguien en el siglo XXI estuviera investigando casos de bilocación. Le pregunté por ello al padre Bove y me dijo, claro, y de quien más he aprendido sobre casos de bilocación es de los sucesos vividos durante toda su vida por Pío de Pietrelcina. Él distingue, a partir de la investigación de los casos de bilocación de Pío de Pietrelcina, dos tipos de bilocación que me pareció muy interesante. Tenía su teoría. Decía, hay bilocaciones que no son físicas, que son bilocaciones en las que una persona siente la presencia del Padre Pío, por ejemplo, pero en ningún momento llega a tocarlo, en ningún momento esa visión del Padre Pío llega a ejercer una acción física sobre el entorno. En esa consideración están casi todas las bilocaciones del Padre Pío. Por ejemplo, él investigó, me pareció muy interesante, pilotos de la Segunda Guerra Mundial, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que tenían la misión de bombardear toda la zona en la que se encontraba Pietrelcina y en fin, todos los alrededores. Y esos pilotos, uno tras otro, le fueron relatando al padre Bove, siendo protestantes, la mayoría de ellos, porque no eran sospechosos de católicos, ¿no? Y de estar adscritos a la doctrina del padre Pío. Siendo protestantes, le decían, no, es que cuando llegábamos sobre aquel lugar, veíamos fuera de la carlinga la imagen de un fraile que nos decía que por aquí no, que por aquí no. Y ellos desviaban el avión. Claro, puede parecer un cuento de hadas, pero es que el padre Bove empezó a recoger decenas y decenas de esos cuentos de hadas. Incluso el de una señora que lo recoge Paloma en su libro, a la que el padre Pío en bilocación le dio un bofetón. Eso sería lo más físico, porque el padre Pío, eso también supongo que lo dirá Paloma, tenía una personalidad, o sea, no era un monje cualquiera, tibio y melifluo en absoluto, ¿no? Si tenía que llamar al orden, llamaba. Bueno, pues ese caso del bofetón le tenía a Cristóforo Bove encantado, ¿no? Porque decía, bueno, por lo menos hay algo físico, hay un sentido físico. Pero él buscaba algo que no encontró con el padre Pío, y es que hubiera un tercer testigo ajeno a las bilocaciones, es decir, que el padre Pío se le hubiera parecido a Paloma, pero que José Miguel, entrando por la puerta, hubiera visto al padre Pío. Eso no lo encontró. Bueno, a mí me fascinó todo lo que me contó Cristóforo Bove, y salí de aquel lugar, después de haberme reunido con aquel franciscano, decidido a leer todo lo que cayera en mis manos del padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Empecé a leer en 2007 sobre el padre Pío, antes tenía referencias vagas. Empecé a comprar en Italia un montón de material, porque allí es muy conocido, incluso cintas de cassette que hay con sus misas y con sus cosas, hay una enorme memorabilia en torno al padre Pío, que falleció en 1968, hace ya mucho tiempo, y empecé a fascinarme con esta personalidad, ¿no? A mí me alegra mucho que Paloma haya dado el paso de escribir este libro, porque es como utilizando un término muy moderno, ¿no? Un spin-off de los libros que ha hecho José María, de alguna manera, ¿no? Se ha trabajado mucho la figura del padre Pío en los libros de José María Zabala. Paloma ha estado muy detrás de la creación de la película del padre Pío que José María dirigió, y como buena mujer y además productora, que esa combinación es letal, José María, ella ha levantado acta de todo lo que ha ido ocurriendo en esos procesos de entrevistas, de encuentros con testigos que conocieron al padre Pío, y en vez de quedárselo para ella o quedar como recortes en una alacena en la casa de los Zabala, ha decidido dar el paso y compartirlo en forma de crónica periodística. Y vuelvo al inicio, con esto termino. Crónica periodística que es interesante que leáis si tenéis vocación periodistas, o algunos en esta sala, que veo mucha gente joven y me alegra, ¿no? Si tenéis esa vocación, si estáis preparándoos para la carrera de periodismo,
En el libro de Paloma vais a encontrar una actitud interrogativa que a mí me ha gustado mucho. Y que es esa actitud de mirarle a los ojos al entrevistado. Esto no se puede hacer por internet, por cuestionarios, por email. Mirarle a los ojos al entrevistado y conseguir ganar su confianza hasta el punto de que terminan desnudando sus creencias, sus sensaciones y sus cosas más íntimas, ¿no? Eso está en este libro. La colección de testigos que tú has reunido del Padre Pío es sorprendente. Quizá la que más, no quiero hacer mucho spoiler, ¿no? Pero la de Mateo Pío Calella, ¿no? El muchacho Sí. De 28 años cuando lo entrevista, 24 cuando lo entrevistas, pero 28 cuando publicamos el libro, ¿no? Cuando publicas el libro. Justo. Eso es. El muchacho de 24 años que siendo un niño muy pequeño fue salvado por el Padre Pío en una curación milagrosa, que ahí se explica muy bien, y que formó parte del proceso de santificación, ¿no? del Padre Pío. A mí me sorprende del Padre Pío una cosa, y esto dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo el Padre Pío, que lo curaba todo, o sea, porque es que lees el libro y dices, pero qué maravilla, ¿no? Qué cosas. Y su preocupación es construir un hospital, ¿no? Es maravilla. O sea, es esa visión. A mí me ha enseñado mucho del Padre Pío esto. El Padre Pío estaba en las alturas místicas, pero también estaba en las bajuras de la tierra. Y equilibraba ambas cosas muy bien. Para un ateo o un agnóstico o alguien al que la fe no le resulte un valor importante para la vida, la figura del Padre Pío es interesante. Porque uno se puede aproximar a él diciendo, a ver qué me dice este viejo loco, este monje pirao que echaba la bronca a sus fieles en el confesionario. O sea, cuando en vez de absolverte te echaba la bronca. Cosa muy del Padre Pío. Pero eso atrae mucho, ¿no? Como personalidad. Y de repente descubres que sí, que estaba en las cosas místicas y echando broncas por los pecados, etc., pero estaba gestionando la construcción de un hospital increíble en un lugar deprimido, donde no tendría que haber un hospital hoy, ni siquiera por población y por lo que es ese lugar, y que hoy se ha convertido en un lugar de peregrinación espectacular. Aunque solamente sea por saber cómo funciona ese mecanismo de la mente humana, de alguien sin medios lograr mover una montaña, porque es lo que hizo literalmente al construir un hospital encima de una montaña, ya merece la pena, ¿no? Así que para esos hay interés. Y para los que tienen fe, pues evidentemente el Padre Pío es una gran rareza. Incluso para los que tienen fe es una gran rareza. Es un personaje que se trata de tú con lo sobrenatural, con lo que, en fin, no es tangible, ¿no? Y eso es muy sorprendente, no hay tantos en la historia. Y hemos tenido uno en el siglo XX. Y bueno, yo no lo he conocido porque se murió antes que yo naciera, pero... Yo tampoco. Tú tampoco, claro. No, claro, porque él mañana hace 54 años que murió. Claro. O sea, Pues que fíjate. pasa con el Padre Pío lo mismo que con los astronautas de las misiones Apolo, que llegaron a la Luna y yo era un bebé. O sea, Claro, yo era un bebé. Éramos bebés. Bueno, lean el libro de Paloma, de verdad. Merece la pena y escrútenlo desde la perspectiva que sea, desde el que tiene fe y desde el que no tiene. Seguro que desde ambas perspectivas encontrarán interesante esta manera de entrevistar a los testigos de lo sorprendente. Muy bonito. Muchas gracias. Me toca. Te toca. Bueno, o sea... Bueno, después que Javier ha hecho esta estupenda introducción y me ha pisado el 90% de lo que yo iba a hablar, es típico. No, que es broma, es broma. Javier y yo nos conocemos hace muchos años y la verdad que siempre mantenemos un elevado sentido del humor, la verdad. Y bueno, para los que no me conozcan, soy psiquiatra, forense, y me dedico al mundo, evidentemente, del comportamiento, de la conducta, al submundo del crimen y a todas las cosas así cutres y retorcidas que se puede uno imaginar. Entonces, la verdad que el tema del Padre Pío, y obviamente no es para nada en relación a ninguno de los últimos adjetivos que acabo de mencionar, sino todo lo contrario,
A mí como médico siempre me impresionó, o lo podéis adivinar, el tema de los estigmas. O sea, eso me volvía loco, decir, los estigmas, pero ¿cómo es posible, no? Además, encima, espoleado cuando hice la especialidad justamente aquí en el clínico, cruzando la calle, con el profesor Alonso Fernández. Alonso Fernández estaba, con perdón, y que Dios lo tenga en su guardia porque ha fallecido hace relativamente poco, estaba obsesionado con el tema de los estigmas, no solamente del Padre Pío, sino a lo largo de toda la historia, ¿no? Entonces, aparecían, bueno, teníamos discusiones incluso muchas veces en las sesiones clínicas del tema de los estigmas. Además, en aquel entonces estaba pues este grupo justamente de personas que están en la Sierra de Madrid. Sí. ¿Sabéis cuál es? En Prado Nuevo. En Prado Nuevo. Sí. Además, en el Escorial, exactamente, la vidente. Amparo Cuevas. Sí. Amparo, claro. Amparo Cuevas. Pues en su día yo también me fui con Alonso Fernández, estuvimos entrevistándola y luego yo he vuelto de tipo psiquiatra secreto, agente secreto, a las reuniones que creo recordar que hacían los primeros domingos de cada mes, Sábados. o sábados, sí. La cosa es que acabé allí mezclado además con una serie de aparatos y tal. Oye, no nos conocemos de milagro, porque Pues yo mira. andaba por ahí. También. Bueno, investigando de primera mano el tema de los estigmas, evidentemente, el tema espiritual además que me apasiona desde todos los puntos de vista. Siempre he creído, y estoy convencido de ello, ¿no? Que todos tenemos una zona del cerebro además que tiende a esa espiritualidad y que justamente la religión, y además, por qué no decirlo, particularmente la religión católica, ha sabido encauzar perfectamente, además a través de la psicología humana y particularmente, lo digo como psiquiatra, a través de la confesión, del apoyo por parte de los sacerdotes, etcétera, etcétera. Y aquellos que no lo encarrilan bien ese lóbulo temporal derecho, pues a veces se van por los cerros de Úbeda, nunca mejor dicho, y acaban creyendo en las cosas más peregrinas que hay, ¿no? El tema de los estigmas, bueno, desde el punto de vista de la psiquiatría, y eso sin entrar en la niñez, adolescencia, juventud y madurez del Padre Pío, es sumamente interesante. Ha habido muchos otros investigadores que han intentado dilucidar, evidentemente, los que... Yo no soy aquí, nadie está... Bueno, yo creo, entre paréntesis, y no creo exagerar para nada, creo que tanto Paloma como José María son de las personas a nivel mundial que más saben sobre este tema. De verdad, lo digo, no es por haceros la pelota porque estén delante, es que es alguna obviedad, ¿no? Y de hecho, ahí está el éxito justamente de sus películas y obras que hablan sobre el Padre Pío. En otros países serían aún más reconocidos todavía y seguramente tendrían esa proyección, particularmente cuando ocurren en los países anglosajones. Pero volviendo, es verdad, es decir, ya sabes que aquí viene cualquier mequetrefe de Wichita en Estados Unidos y nos da una superconferencia, aparecen todos los medios de comunicación. Entiéndeme, no sé. Por el contrario, tenemos cabezas bastante lúcidas y muy buenos investigadores en nuestro país. Y bueno, los medios de comunicación, ya sabes que nadie es profeta en su tierra. Bueno, sigamos con el tema de los estigmas, que si no me acabo enrollando con otro tipo de historia y acabamos presos, por lo menos yo. Robert Moody, fijaros, una de las primeras publicaciones, bueno, hay publicaciones a montones, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un amigo que es Christoph Smeyers, que no lo conoceréis prácticamente ninguno, porque es un profesor de la Universidad de Amberes, con el cual le conozco hace unos cuantos años, se dedica al tema de la espiritualidad, particularmente en el siglo XIX, que es cuando además alcanza a nivel europeo una extraña mezcla, también es verdad, con la espiritualidad, lo espiritual, el espiritismo, y por ahí en ocasiones iba derivando hacia otros derroteros. Fruto de todas estas investigaciones, por ejemplo, Robert Moody, es un psiquiatra inglés, el año 46, advierte que algunos prisioneros de guerra, particularmente han tenido trastornos por estrés postraumático, en ocasiones, y uno particularmente además que está reflejado en la literatura, pues sufre una serie de estigmas que se corresponden además anatómicamente con las zonas en las que fue prisionero, en este caso justamente de los japoneses, torturado, etcétera, etcétera. Con lo cual, desde el punto de vista científico, se podría dar cierto tipo de explicaciones. Algunos hablan evidentemente del ácido carbólico, que también aparece, sobre todo en aquellos detractores del Padre Pío. He de aclarar que el ácido carbólico no es otra cosa que el fenol.
El fenol es una sustancia que se utiliza desde el siglo XIX para esterilizar los quirófanos, en aquellos sitios donde se iba a producir una operación quirúrgica. Es decir, igual que en las pelis sale eso de cuando alguien va a dar a luz, hay que hervir agua, no se sabe exactamente para qué, pero siempre se hierve agua, particularmente para los paños, esterilizarlo y todo eso. El fenol era muy utilizado y bien entrado además el siglo XX y sobre todo además en áreas rurales, porque era muy fácilmente de adquisición, sumamente eficaz, etcétera, etcétera. He estado, Javier me conoce y podría dar fe de ello, aunque no lo he llegado a hacer, a comprar justamente fenol en la droguería que está cerca de San Manuel y San Benito, que lo tenían, y ver las quemaduras, que ya sabéis que suelo probar las cosas en primera persona, pero me pareció demasiado aventurado y particularmente a la hora de dar explicaciones a mis pacientes, el doctor Gaona, que hace con esas heridas en las manos. Pero eso sería banalizar el tema del Padre Pío. ¿Por qué? Vamos a profundizar en el tema, porque creo que es una de las claves, al menos desde el punto de vista médico, científico, etc. Vamos a ser honestos con la ciencia y vamos a ser honestos, obviamente, también con el Padre Pío. Cuando uno tiene unas heridas, y yo me he centrado, insisto, en el tema de los estigmas, cuando tiene unas heridas, la solución de continuidad, que es la piel, obviamente está rota. Por lo tanto, la frecuencia, la posibilidad de que se infecte no es que sea elevada, es que es extremadamente elevada. Extremadamente. Hay una serie de úlceras, con una serie de los que sean médicos, hay una señora por aquí que era médico, por lo menos me la han presentado, saben que existen esas úlceras, los esfarcelos, que son estructuras desvitalizadas del tejido, que es un nido perfecto justamente para que se asienten ahí todo tipo de malditas bacterias, particularmente estafilococos, que producen el famoso pus y toda la historia. Sin embargo, en el Padre Pío, durante 50 años, no tuvo ninguna infección. Es algo tremendamente llamativo, es decir, científicamente no tiene prácticamente ninguna explicación, ¿no? Además que, bueno, todos lo hemos visto en películas, etcétera, el que llevaba estos guantes, estos pitones, efectivamente, mitones, que no estaban estériles para nada, evidentemente, ¿no? No creo que los sirviesen los mitones en cuestión y, por el contrario, son también un nido de todo tipo de infecciones, de bacterias, etcétera, etcétera. A pesar de todo, estuvo durante 50 años sin sufrir ningún tipo de infección. Es algo, desde el punto de vista de la medicina, es absolutamente impensable. Más aún, tenía que haber sufrido una infección, tenía que haber sufrido una serie de úlceras, incluso algunas que los médicos llamamos tenebrantes, que lo que hacen es, por el nombre lo podéis adivinar, es penetrar a través justamente de los tejidos blandos. Los que hemos trabajado en África los conocemos perfectamente porque son úlceras, son esas pequeñas heridas que muchas veces pues, empiezan a empeorar por falta de cuidados médicos y en ocasiones, no os exagero, se puede ver un agujerito a través del cual puedes observar el lado contrario, es decir, no es una broma. Todo esto acompañado de infecciones óseas, de todos los metatarsos, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y esto no solamente ocurría en una mano, sino en las 5 heridas que sufría el Padre Pío, ¿no? Entonces, hay una serie de características que me ha llamado la atención, que las he ido apuntando, evidentemente, que llaman la atención, ¿no? Por un lado, aparecieron, al parecer, y perdóname la redundancia, todas al mismo tiempo, por lo menos en el mismo momentum. De manera espontánea, además, acompañado de ese éxtasis. Todos sabemos que el padre Gemelli, que fue para allá, dijo que era todo producto de un estado neurótico, etcétera, que de alguna manera podría explicar alguna cuestión. Pero también sabemos, y en esto yo creo que vosotros conocéis mucho más en profundidad lo que ocurrió, que el padre Gemelli no llegó a reconocer personalmente al Padre Pío. Más aún, si no estoy equivocado, fue de alguna manera rechazado, es decir, se le preguntó si tenía algún tipo de autorización oficial, etcétera, etcétera, y finalmente el padre Gemelli, además un individuo bastante importante, de hecho creo recordar que uno de los principales hospitales en Roma lleva su nombre al día de hoy, se quedó pues a metros en la misa
Y desde ahí, desde la distancia, hizo ese diagnóstico, cosa que es un tanto evidentemente atrevida, ¿no? Por otro lado, el que no se pudieran explicar esos estigmas por una causa natural del tipo que fuese, ¿no? Obviamente, además, podrían aparecer los estigmas en sitios muy diversos del cuerpo, pero no, aparecían en los 5 lugares, evidentemente, de todos señalados. No degenera en necrosis. Otra característica de la necrosis va asociada es, por razones obvias, por la putrefacción, el mal olor, no tenía ningún olor, no solamente eso, sino que al parecer también desprendían unos olores tremendamente benignos, de rosas, etc. No supuraban, sangraban a diario, no sufrían ningún tratamiento, había modificación de tejidos, había una ausencia de cicatrización y también, yo creo que en esto quizá, aunque he estudiado una temporada de teología, pero hay sacerdotes aquí y me da prurito hablar de esto, padres, ¿no? que andan por ahí, efectivamente era fuente de fuertes dolores físicos, de alguna manera esa participación en los dolores de Cristo, bien aceptadas evidentemente, y por último esa vida también del Padre Pío impregnada, que no todo es evidentemente, como es lógico, los estigmas, incluso para mí es lo más llamativo y me he centrado en ello, pero no me parece lo más importante, como es lógico en el Padre Pío, ni mucho menos, sino esa vida impregnada de virtudes cristianas, ¿no? He de decir que dentro de esas estigmatizaciones existen, es verdad, las divinas, pero también podemos mencionar, por ejemplo, las que sufrió Magdalena de la Cruz, que prácticamente en su lecho de muerte, estamos hablando del siglo XVI, admitió que eran de tipo diabólico, no eran especialmente benignas, positivas, etc. El Padre Pío, además, sufrió ya, y es de todos sabido, una verdadera persecución por esas presencias diabólicas desde que era niño, ¿no? Quizá, de alguna manera, porque ya cuando era niño estaba siendo señalado, podríamos decirle, por esas fuerzas divinas, por ese dedo de Dios en el cual siempre he creído en el bien y el mal, en esa frontera, además en la cual quizá es el fruto de haber conocido en ocasiones a asesinos tremendamente crueles, que hay momentos en los que el ser humano, por lo menos en gran apariencia, es libre para poder escoger ese bien y ese mal que tiene unas raíces en las sectores, en las zonas más profundas del cerebro y que en ocasiones me temo que podría estar incluso a lo mejor en otros lugares sobre los cuales podríamos recibir influencias. Estas influencias en este caso positivas que recibía el Padre Pío a la hora de extender sus bondades, podrían de alguna manera explicar, no sé si decir justificar, esos ataques demoníacos que sufría justamente desde niño, quizá porque esas fuerzas del mal que a lo mejor estaban apuntando ya, conocedores además de lo que iba a suceder en los años venideros, ¿no? Esos ataques evidentemente que eran, desde mi punto de vista, contra la fe, contra la esperanza, que quizá la esperanza justamente es uno de los mayores valores cristianos que tenemos en Occidente, particularmente por parte de los creyentes. Pero dejando de lado el tema y con esto ya también voy a acabar, el tema de las estigmatizaciones, hay algo interesante que encontré respecto a San Pablo, porque claro, ahora vivimos en una época tan materialista que todo lo que es relacionado con lo sobrenatural, con la magia, estamos realmente capados en nuestro cerebro. Somos capaces, yo creo en ocasiones, muchas personas, de ver algo que pudiera ser sobrenatural y tener la imposibilidad de reconocerlo como tal, ¿no? Pero otrora los tiempos, y no hace mucho evidentemente, la psique humana podía reconocer muchas cosas y desde luego no podemos compararla, y con esto no quiere decir que necesariamente hayamos avanzado, pero la psique humana de una persona, por ejemplo, Santa Ágreda, pero no solamente Santa Ágreda, sino toda la sociedad en aquel entonces funcionaba de una manera totalmente distinta. Y esos aspectos mágicos y espirituales formaban parte del día a día de todas las personas. Estaban conectados con otro chip, estaban
traduciendo la realidad con otro tipo de baremo cultural, con otra estructura mental. Por lo tanto, he encontrado una carta de San Pablo, una carta a los colosenses, que dice algo que llama la atención. Dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de un cuerpo, que es la Iglesia. Luego en otra carta agrega: llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. En apariencia, San Pablo también tenía estigmas, o podría haberlos tenido si atendemos de una manera más o menos literal a lo que él nos dice, ¿no? Llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Estas señales, evidentemente, de santidad, que además el Padre Pío, aunque inicialmente, en la apariencia, como es lógico, por otro lado, era humano, ¿no? Estaba extremadamente preocupado, supo llevar luego con la mayor dignidad y la mayor alegría por sentirse justamente marcado por Dios. Y ya, ahora sí que acabo, realmente, porque si no me meto con el discernimiento y con la niñez del Padre Pío, y estamos aquí tomando café a las 2 de la mañana, con los ojos como platos Muy rojos. interesante, No, o sea no. que... Pero bueno, dejando de lado cualquier historia relacionada, y lo de historia no lo digo peyorativamente, pero cualquier relato relacionado con los estigmas del Padre Pío, tenemos que reconocer evidentemente su profunda santidad. Me parece miserable que en ocasiones haya personas que quieran echar abajo el relato o mancillarlo con cuestiones del ácido carbólico y todo eso, que recordemos que el Padre Pío era una persona sumamente interesada por la sanidad, con lo cual era lo más normal. Es como si en unos años dicen de Javier o de mí, no sé, Javier tenía la pluma de no sé qué o tal, pues lógico, es escritor, ¿no? O Gaona, hay relatos por ahí de que mandaba algún antidepresivo, pues sí, claro, lógico. El Padre Pío, evidentemente, estaba sumamente interesado en la sanidad, por lo tanto, el fenol era como la mercromina, por así decirlo, ¿no? en aquel entonces, lo cual no tiene ninguna cuestión. Dejando de lado todo esto de los estigmas, evidentemente es una persona santa, una persona modélica, una persona que, como es lógico, a pesar del mal humor que expresaba en ocasiones, ¿no? Un poco cascarrabias, tiene pinta de ser, ¿no? Por su fisonomía. Y no quiero ser un tanto lombrosiano, pero sí que tenía pinta un poquito de cascarrabias. Algunas películas donde se le observa en ocasiones cuando va marchando la multitud y alguien se le acerca, hace ¡ah! Con el brazo, déjame tranquilo ya, hombre. Pero también la gente es verdad que tiene que ser un poquito pesada, ¿no? A la hora de intentar ahí rascarle un poquito de estigma o cualquier cosa, tiene que estar hasta se querían llevar todo él. Todo él, claro, hasta la coronilla, ¿no? Es un referente, sin lugar a dudas, para cualquier persona que sea buena. Simplemente no hace falta ni que sea católica, ni que rija ningún tipo de creencia religiosa, sino cualquier persona que lleve la bondad dentro de su corazón. El Padre Pío creo que es un referente cultural y por eso es tan importante refrendar la imagen del Padre Pío y no la de otros en ocasiones que tenemos, que algunos están intentando meter en el coco como referentes, porque es un referente cultural, es una persona con una bondad profunda que justamente muchos quisiéramos seguirle, muchos quisiéramos intentar de alguna manera imitar, aunque fuese muy parcialmente, alguna de sus bondades, ¿no? O sea que dejando de lado todo lo que he dicho de los estigmas, olvidaros, porque esto último, aunque solo sea por esto último, yo creo que efectivamente la figura del Padre Pío es potentísima, potentísima. Yo estuve allí justamente hace muy poquitos meses, además, que tanto José María como Paloma me orientaron. A propósito, me pusieron la única multa de los últimos años en la plaza esa, era el único coche que estaba aparcado. Digo, joder, no vendrá la policía, toma una multa. Bueno, pero aparte de esa pequeña anécdota, yo recomiendo a todos, evidentemente, leer el libro. Será un libro, yo creo, de referencia, dentro de unos años. Igual que hemos mencionado algunas del siglo tal, estaremos ya todos más allá que para acá. Pero es que tiene, efectivamente, son personas que han conocido de primera mano, ¿no? Es fantástico. Lo que decía Javier, esos terceros. Acabo de dar una conferencia justamente en Utah, en Salt Lake City, sobre, en este caso, experiencias cercanas a la muerte, en el que
hacemos verificaciones de terceros, ¿no? Y particularmente de nivel científico. Es que es, desde el punto de vista científico, lo más cercano que te puedes, de alguna manera, relatar, ¿no? Testigos que lo hayan verificado todo. Entonces, bueno, yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Gracias. Nada, encantado. Que si no, empiezo a enrollarme y luego le regaño a Javier que el pobrecito mío está más discreto que la mar. Bueno, después de estas presentaciones yo ya no sé qué decir, ¿no? Y además veo ahí a mi marido y ya, o sea, ya me quedo, pero vamos, sin palabras, ¿no? Pero bueno, intentaré hacer lo que pueda y primero dar las gracias a Fernando, ¿estás ahí? Gracias por cedernos otra vez más el aula magna. Gracias a Javier y por sus palabras que, bueno, pues inmerecidas, pero me han encantado y muy bonitas. Gracias a José Miguel, gran médico y psiquiatra y, vamos, has hecho un rollo. No me sale la palabra. Un diagnóstico, justo. Pero si sois los que más sabéis sobre el Padre Pío, de verdad os lo digo, prácticamente a nivel mundial. Sois los que más habéis investigado, estáis metidos hasta el pescuezo. Es decir, si alguien quiere saber algo, es verdad. Es que, insisto que a veces no apreciamos lo que tenemos entre nosotros. Claro. Bueno, yo te lo agradezco, José María también, pero eso yo pienso que también es porque el Padre Pío cuando te coge por banda, o sea, no te suelta, y es una figura, seas creyente o no, yo creo que tan impresionante, ¿no? Que no te quedas igual. O sea, aquí hay personas que han venido conmigo a la sexta peregrinación y la cara, os lo decía antes, la cara que tenían cuando han ido a San Giovanni y la cara que tienen ahora es otra. Entonces, bueno, yo había preparado, tenía en mi cabeza algo, pero es que ya, o sea, es que da igual, estamos en familia y la verdad es que, bueno, quiero dar las gracias también a José María, que está ahí, que hay que decir la verdad y lo justo es que gracias a él, que es un apóstol incansable del Padre Pío, como está dedicado el libro, pues en España se ha conocido al Padre Pío. O sea, en España lo conocían 4 mujeres que a lo mejor habían oído hablar del Padre Pío en plan, pues eso, de las abuelas o algo así, ¿no? Relatos, ¿no? Pero él ha sido la persona que ha dado a conocer al Padre Pío en España, es así. Y es verdad, nadie es profeta en su tierra, ¿no? A lo mejor si nos fuéramos a Estados Unidos, que ahora se está estrenando El misterio del Padre Pío y es una locura, o sea, las salas llenas, gracias a Dios, la segunda película más vista, por encima de no sé qué película, pero yo para los nombres soy fatal, la de Tom Cruise y demás, pues hombre, dices, pues ¿qué tiene el Padre Pío que está en la segunda más vista? Pues igual nos fuéramos allí, pues nos comían ahí a besos y yo qué sé, igual éramos ya súper famosos, ¿no? Pero bueno, esa no es la idea, ¿no? Yo lo que he querido con este libro, Testigos Directos del Padre Pío, pues es toda esa experiencia mía durante el 2010, la primera vez que yo pongo un pie en San Giovanni Rotondo con mi marido, para elaborar ese libro que ya conocéis todos, que es el Padre Pío, uno que es morado, nunca me sale el nombre, pero bueno, el santo de los estigmas, se titula Padre Pío, ya está, con eso ya suficiente, de José María Zavala, ya está. Bueno, que costó tela hacer ese libro, todo lo que pasamos, entonces ahí empezamos a conocer personas que habían estado con él. Entonces, claro, yo estaba flipando, como dice la gente más joven, ¿no? Pensar que esas personas habían conocido al Padre Pío, o sea, yo es que me pegaba a ellos, o sea, no podía dejar de estar ahí, de preguntarles, quería saber todo, ¿no? La segunda vez que recabamos todos estos testimonios, yo iba siempre con mi agenda, con todo, yo soy muy observadora, entonces yo estoy aquí y sé perfectamente pues hasta casi cómo vais vestidos todos, o sea, tengo mucha memoria visual y además me quedo con las caras, con las situaciones, con fechas, con todo, con lo cual eso es muy bueno, porque otras veces no, pero normalmente sí, porque pues para todo el tema de documentación, pues oye, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Qué ha dicho? ¿Qué no ha dicho? Pues yo todo
lo apunto y lo tengo en mi cabeza también. Entonces, la segunda vez fue para hacer el misterio del Padre Pío, 2018. Allí ya fue brutal, o sea, eso ya fue... O sea, si la primera vez fue impresionante, la segunda ya, eso era desbordante. O sea, nos tiramos casi un mes en San Giovanni, yo no quería irme de allí, como me ha vuelto a pasar ahora, yo me hubiese quedado allí a hablar mucho más con Elía, por ejemplo, Elía Esteluto, que era el fotógrafo personal del Padre Pío, impresionante el relato que tiene, o sea, ese hombre ha vivido pegado al Padre Pío toda su vida, o sea, él tenía hasta las llaves del convento, entraba, salía, le daba igual, ¿no? Y aquí cuenta su experiencia con el Padre Pío. Por ejemplo, Paolo Covino, quien le dio la extremaunción al Padre Pío y quien, al que le dijo que autentificaba la sábana santa. Todo está contado. Él recogió todas las pertenencias del Padre Pío y ahí se dio cuenta que estaba viviendo con un santo. Porque, claro, eran pues, camisetas manchadas de sangre, los mitones, que eran de lana. Imaginaos pues, lo que decía el doctor Gaona, pues toda esa infección en una lana, vamos, me imagino que debía de ser impresionante. Bacterias, virus, de todo. Y él, pues con esos estigmas sin infectarse, ¿no? Paolo Covino, cuando fuimos a entrevistarle, yo estaba muy impresionada y nos advirtieron tener cuidado porque ahora viene un fraile que es igual que el Padre Pío. O sea, no os asustéis. Claro, o sea, para mí todo era sorprendente, ¿no? Entonces apareció con un andador y es que era el Padre Pío, o sea, igual que estaba en esta foto, es que era Paolo Covino, o sea, Fray Paolo Covino era así, igualito. Entonces, bueno, se sentó, nos empezó a contar y a relatar y era impresionante. Y por qué no hablar, bueno, o sea, Padre Amorth, el exorcista de la diócesis de Roma, al cual pudimos estar con él en la sala de exorcismos en Roma, para un libro que escribió José María, Así se vence al demonio. Eso fue ya, vamos, el sumum. El Padre Amorth pues estuvo 26 años confesando con el Padre Pío, era hijo espiritual de él y fue impresionante porque tenía el mismo sentido del humor que el Padre Pío. Cuando estábamos ahí, esta es la intrahistoria del libro, ¿no? Y de las entrevistas, de los testigos directos del Padre Pío. Yo estaba sentada, imaginaros aquí, y el Padre Amorth estaba pues ahí contando pues sus experiencias, todo, y de repente, o sea, yo debía estar así mirándole, se giró y me empezó a hacer así, como burla, o sea, de broma, ¿no? Bueno, me pegué un susto que, o sea, casi salto de la silla, ¿no? Claro, yo nunca pensé que un exorcista se iba a dedicar a hacer este tipo de bromas, ¿no? O sea, digo, ¿qué le pasa a este hombre? Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue muy divertido. Era súper bromista, igual que el Padre Pío. El Padre Pío, decía Javier y decía el doctor Gaona, que es verdad que tenía, pues un carácter un poco, o a veces mal humor, ¿no? Pero hay que pensar que esos estigmas le dolían mucho, que luego también a él le molestaba mucho que la gente se le acercara a confesar y no iba a confesar, sino lo que iba era pues pues por morbo, a cotillear, a ver si este hombre es verdad que me lee el alma o este hombre es verdad que tiene el estigma o bueno, ¿qué pasaba? Que se encontraban pues que el Padre Pío les decía fuera de aquí. O si uno iba con un pecado y él sabía que ese pecado, esa persona no quería ni a tiros, o sea, volver a, pues eso, vete y no peques más, pues lo echaba de ahí directamente. Entonces, eso lo han presenciado testigos directos del Padre Pío, o sea, personas que han visto cómo del confesionario se ha echado pues, a gente que iba, pues eso, por morbo, o no iba con el corazón de verdad. Esas personas se iban, reflexionaban y volvían, que era impresionante, ¿no? Bueno, otro testigo directo del Padre Pío es Angelina Yadansa, que es una hija espiritual del Padre Pío. Solo os puedo decir que cuando está ella, está el Padre Pío ahí. O sea, así de claro. Es de esas cosas que dices, humanamente no las entendemos, hay que entenderlas con una visión, pues otra visión, o sea, es otra dimensión. Y es curioso porque ella, bueno, pues conoció al Padre Pío, pues desde muy pequeña, la llevó creo que su madre, ella tenía una afección, la curó, después le sopló
un examen que tenía, con un sueño, es impresionante, lo cuenta en el Misterio del Padre Pío, lo cuenta aquí también. Su tía fue la que vio cómo el niño Jesús se le hacía de carne y hueso al Padre Pío, y el Padre Pío le dijo: ¿qué has visto? Y le dijo: lo he visto todo, padre. Y le dijo: pues como cuentes algo te voy a retorcer el cuello como una gallina. O sea, así se las gastaba el Padre Pío, ¿no? Entonces, bueno, Angelina es un detalle, ¿no? Pero yo sé que cuando ella está el Padre Pío, lo sabemos ciertas personas que hemos estado de tú a tú con ella. Es una mujer muy, muy especial, a la cual han conocido personas que han venido a la sexta peregrinación. Siempre que vamos, accede a enseñarnos Pietrelcina, come con nosotros, pero está en otra dimensión, o sea, totalmente. Es impresionante, o sea, es un alma buena que, bueno, pues que tiene ese trato directo con el Padre Pío, ¿no? Entonces, bueno, pues el libro es un poco una promesa al Padre Pío de seguir un poco lo que a nosotros nos ha dejado el Padre Pío, es un legado, ¿no? Son tantos testimonios, tantas experiencias, tantas vivencias, tantos viajes a San Giovanni, tantos encuentros, ¿no?, con todos estos hijos espirituales, que, o sea, no dejarías de estar con ellos nunca, ¿no? Yo con Elía, por ejemplo, el otro día, y con María, su hermana, Elías Teluto, el fotógrafo personal del Padre Pío, pues te puedes tirar horas hablando con ellos, o sea, es que no te irías. De hecho, siempre que voy les digo: voy a volver, voy a volver, y además voy a volver con José María, con mis hijos, de verdad, y a estarnos con vosotros una temporada, porque es que, o sea, te vas lleno de Padre Pío, ¿no? Entonces, yo creo que este libro, pues, a ver, las cosas que han dicho Javier y José Miguel, pues, hombre, yo, inmerecidas, ¿no? Porque yo lo que quiero es que la gente conozca más al Padre Pío, la gente que no lo conoce, pues que a través de estos testigos lo conozcan, y la gente que ya lo conocemos y que somos, como yo en mi caso, o José María, o otras personas que estáis aquí, hijos espirituales, pues que os aporte, no sé, esa cercanía con el Padre Pío, ¿no? Sentiros como más cerca de él. Yo, sinceramente, o sea, yo no veo al Padre Pío, pero le siento muy cerca. Muchas veces le invoco al cabo del día, pues no sé, 300 veces, le hago la novena muchas veces, la oración, y la verdad es que me ayuda mucho, y es un buen director espiritual, la verdad. Así que daros las gracias por estar aquí a todos, y bueno, pues que seáis un testigo directo del Padre Pío. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.